Hola a todos, bienvenidos a Gracia más Gracia. En esta sección de Contestando tus preguntas, contestamos las preguntas que recibimos de ustedes y buscamos contestarlas bajo la guía de Dios y fundamentando lo que decimos únicamente en la palabra de Dios. Y nuestro deseo es que cada video en este canal, junto con este, para contestar la siguiente pregunta, pueda ayudarte en tu entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a mirar en esta ocasión la pregunta: ¿Dios habla hoy a través de sueños? ¿Dios habla hoy a través de sueños? Antes de que contestemos esta pregunta, yo quisiera animarte a que puedas mirar, escuchar lo siguiente con una mente y con un corazón que estén abiertos a la palabra de Dios. Yo no quiero que tú abras tu mente y tu corazón a lo que yo voy a decirte o a lo que te diga alguna otra persona, sino que tú puedas abrir tu ser únicamente a la palabra de Dios. Quiero leerte algunos versículos para animarte en cuanto a esto. En el Salmo 119 hay distintos versículos que nos ayudan a tener siempre presente la necesidad que tenemos de abrir nuestro corazón y recibir lo que Dios dice en su palabra, que es nuestra máxima autoridad. Dice el versículo 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces no queremos desviarnos de los mandamientos de Dios. Queremos seguir lo que Dios nos dice en su palabra. Dice también en el versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es nuestra oración antes de leer la Biblia, pedirle a Dios que Él nos muestre en su palabra las maravillas que hay allí. Versículo 27: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Versículo 33: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. También el versículo 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos guía para esclarecer toda duda que nosotros tengamos. Leí esos versículos porque tenemos que abrir nuestros corazones a toda la palabra de Dios. Pero en específico quise leer estos versículos porque este tema se convierte en algo muy controversial. Hay personas que se toman muy en serio este tema y que pudieran ofenderse por lo que vamos a decir en este video sobre si Dios habla o no hoy en día a través de sueños. Lo primero que quiero que hagamos es que repasemos los sueños que son mencionados en la Biblia. Y esto va a ser un poco tedioso, quizás para ti, pero lo voy a hacer para comprobar algo. Entonces, si quieres tomar nota, te animo a que tomes nota de esta lista. Sueños mencionados en la Biblia: a Abimelech para que no cometiera pecado con Sara, Génesis 20. A Jacob para que se reprodujeran sus animales, Génesis 31. A Labán para que tratara bien a Jacob, Génesis 31. A José sobre el hecho de que un día su familia se postraría ante él,
Génesis 37. Al panadero y al copero del faraón. Génesis 40. A Faraón sobre el futuro que le deparaba a Egipto. Génesis 41. A un varón de los madianitas o amalecitas para anunciar la victoria de Gedeón sobre ellos. Jueces 7. A Salomón para pedirle qué era lo que él más deseaba en la vida. Primero de Reyes 3. A Job, él menciona sueños que tuvo en Job 7:14 y en el capítulo 33 también menciona. A Jeremías sobre el futuro de Israel, Jeremías 31. A Nabucodonosor sobre las naciones que gobernarían el mundo antiguo, Daniel 2. Otra vez a Nabucodonosor sobre la caída de él mismo, Daniel capítulo 4. A Daniel sobre las 4 bestias, Daniel capítulo 7. A José en cuanto al nacimiento de nuestro Señor, Mateo 1. A los magos para que no regresaran a su tierra, pasando por Jerusalén por causa de Herodes y de la amenaza que él era, Mateo 2. A José para que huyeran él, María y el Señor a Egipto, Mateo 2 también. Otra vez a José para que regresaran a Israel después de la muerte de Herodes, Mateo 2. Y a la esposa de Pilato para que él no tuviese nada que ver con Cristo por ser justo, Mateo capítulo 27. Ahora, si vemos el contexto de esta lista y de los pasajes de esta lista, lo que se mencionó en Job es un poco cuestionable la naturaleza de estos sueños. No tenemos muchos detalles sobre esto. También yo pondría a la esposa de Pilato. La Biblia no nos dice claramente si este era un sueño que Dios directamente le había enviado a ella. Pero queriendo ser apegados a lo que la Biblia nos enseña, esto quiere decir que en todo el Antiguo Testamento solo hay 13 sueños que son mencionados y solo hay 4 mencionados en el Nuevo Testamento. 13 en el Antiguo, 4 en el Nuevo. Esto quiere decir que en un periodo de tiempo de más de 2000 años, hubieron un total de aproximadamente 17 sueños recibidos. 17. Si puedes ver lo que estoy tratando de mostrarte. Desde Génesis hasta Apocalipsis, solo 17 sueños. Solo 17 sueños que Dios dio a personas para revelarle algo a ellos. Quiero que consideres también que casi la mitad de los sueños del Antiguo Testamento fueron dados en los tiempos de los patriarcas. O sea que lo que podemos ver es que al avanzar el tiempo, menos sueños son mencionados en la palabra de Dios. Casi la mitad fueron registrados en Génesis. Todos los que son mencionados en el Nuevo Testamento, todos los sueños que se recibieron en el Nuevo Testamento, fueron dados durante un periodo de tiempo muy corto, que fue durante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Fueron sueños dados a José y a los magos. Pero entre más pasaba el tiempo, quiero enfatizar otra vez, menos sueños fueron dados. Quiero también que consideres que no todos los sueños fueron dados a creyentes en Dios. Nabucodonosor recibió sueños de Dios. Abimelech recibió un sueño de Dios. Esto quiere decir que la persona que recibe el sueño no tiene nada de qué vanagloriarse, porque realmente la persona que lo recibe no es lo especial. Lo especial es que es un mensaje de Dios. Entonces, no porque alguien recibió un sueño de Dios significa que era una persona muy especial. Hubieron personas que ni eran creyentes en Dios, como el faraón, como el copero, el panadero, y ellos recibieron revelación de Dios de esa manera. Quiero también que notes que en la gran mayoría de los casos fueron sueños que avisaban sobre eventos sumamente importantes. En la mayoría de los casos no tenía que ver con una persona ni con cosas que son relativamente insignificantes. No, los sueños que recibieron personas de Dios que fueron registrados en la Biblia, fueron sobre cosas muy importantes que tenían que ver con naciones, con propósitos de Dios que iban a impactar el curso de la historia y su obra de la salvación a través de su Hijo. Y la realidad es que hoy en día escuchamos a personas contar lo que supuestamente recibieron de Dios y no son cosas trascendentales, realmente no son cosas que sean de gran impacto. Cuando vemos que en la Biblia los sueños sí eran de ese carácter. Otra cosa que me debe llamar la atención a mí y también a ti es que la mayoría de las personas que se registra en la Biblia que recibieron sueños, solo recibieron uno solo. En toda su vida recibieron uno solo. Y me extraña cuando yo escucho a personas decir que reciben sueños constantemente, cuando este no fue el caso. El profeta Jeremías, un solo sueño registrado en la Biblia que se le dio a él. Salomón, un solo sueño recibió el hombre más sabio sobre la tierra. Entonces llegamos a la respuesta. ¿Dios habla hoy a través de sueños? La respuesta es no. Tenemos que ser claros, concisos y directos. Y queremos ayudar a muchas personas que han sido engañadas. En un tiempo Dios sí habló a través de sueños, pero hoy en día Él ya no lo hace. Quiero que notes que Dios, cuando Él habló a través de sueños, no siempre lo hizo de esa misma manera. Dios envió profetas, dice en Números capítulo 12, que iban a revelar sueños que ellos habían recibido a la nación de Israel. Pero Moisés, cuando él aparece y es llamado por Dios, él sería un profeta distinto, dice Dios. Él no va a contar sueños, él no va a recibir sueños. Él va a hablar conmigo cara a cara. Otro ejemplo sería Saúl. Saúl vivió en un tiempo cuando Dios sí hablaba a través de sueños. Pero en 1 de Samuel 28 vemos que él quiso consultar a Dios, pero Dios no quiso contestarle a él de ninguna manera
incluyendo sueños. Si te fijas, Dios habló a través de sueños en los tiempos de Moisés, pero no lo hizo con Moisés, sino que él habló cara a cara con él. En los tiempos de Saúl, Dios hablaba a través de sueños, pero Dios no quiso hablar con Saúl en esa ocasión a través de un sueño. Entonces, esto nos enseña que Dios no siempre habla de la misma manera ni a través de los mismos medios. Dios es quien determina cómo comunicarse con las personas a lo largo de la historia. Y otra vez quiero enfatizar, cuando vemos esa lista de lo que está en la Biblia, no es mi opinión. Si tú tienes otros sueños que yo excluí, por favor házmelo saber. Pero cuando yo veo esa lista de sueños, me doy cuenta que entre más iba pasando el tiempo, menos sueños son registrados en la palabra de Dios. No todos recibieron sueños. Dios, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha comunicado con el hombre de distintas maneras. Abraham, un hombre de fe, el amigo de Dios, el padre de Israel, el que inicia la descendencia de nuestro amado Señor. ¿Cuántos sueños recibió de acuerdo a la palabra de Dios? 0, ni uno solo. David, que también estaría en la línea genealógica de Jesús. David, que sería rey. David, que se le prometió que en su familia siempre permanecería el trono. ¿Cuántos sueños recibió? 0, ni uno solo. Los profetas, que eran profetas, que constantemente estaban recibiendo revelación de Dios. Solo pude encontrar que Jeremías menciona un sueño. ¿Cuántos profetas hay? Ellos recibieron visiones, pero Dios escogió que durante ese tiempo con ellos, Él no iba a comunicarse a través de sueños. Llegamos al tiempo de Jesús. En su nacimiento hubieron sueños, sueños a José, sueños a los magos, pero después de eso desaparecen. Después de Mateo ya no hay sueños. Después de Mateo ya no va a encontrar un ejemplo de alguien recibiendo un sueño de Dios. Vamos a ver que en Hechos 2 se menciona, y ahorita vamos a explicar ese pasaje, pero que alguien hubiese recibido un sueño y que se registra en la palabra de Dios, Mateo es el único libro, el último libro que nos da esa información. Entonces yo quiero que tú puedas humildemente acercarte a la Biblia, no a lo que te digo yo, no lo que te han enseñado otros, sino acercarte a la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que Él te ayude a entender cómo es que se va entendiendo la palabra al irla separando. Como le dijo Pablo a Timoteo, necesitamos trazar correctamente las escrituras. Traza bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Otra cosa que quiero que notes es que no todos los sueños, cuando Dios sí habló a través de sueños, no todos los sueños venían de Dios. Por ejemplo, Moisés advirtió en Deuteronomio, en nombre de Dios, que podían llegar a haber soñadores en Israel que a través de sus sueños iban a querer apartar a Israel de Dios. Les iban a revelar que Dios les había mostrado en un sueño que debían hacer esto, pero si era contrario a la palabra de Dios, tenía que ser matado. Así de serios Dios se toma cuando un
falso maestro o un falso profeta dice haber recibido un sueño de Dios cuando es mentira. La persona era matada. ¿Y cuántas cosas escuchamos hoy? Dios me reveló, recibí un sueño. Y son cosas que van en contra de la palabra de Dios. Es absolutamente imposible. Las revelaciones de Dios, las revelaciones especiales de Dios, sueños, visiones, ese tipo de revelaciones me refiero, no pueden contradecir la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Tienen que coincidir. No todos los sueños venían de Dios. Por ejemplo, Dios señaló el pecado de los falsos profetas en los tiempos de el profeta Jeremías, que contaban sus sueños igual como si provenían de Dios, pero era pura mentira. Jeremías 23-28, versículo 32 también, capítulo 29, versículo 8, te invito a que lo busques. Eran falsos profetas diciendo que habían recibido sueños, pero era falso. En Zacarías capítulo 10 y versículo 2 leemos de adivinos contando sueños. Ellos no eran de Dios. Entonces, no todos los sueños vienen de Dios. Durante esa época de tiempo en la que sí Dios reveló a través de sueños, no siempre venía de Dios. También quiero notar algo, que los sueños en la Biblia no siempre se habla positivamente de ellos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Salomón menciona en Eclesiastés 5 que los sueños nos llevan al peligro de caer en las vanidades y en las muchas palabras. El profeta Jeremías, él recalcó que en sus tiempos el pueblo de Israel se había olvidado del nombre de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de sus sueños. Entonces, sueños en la Biblia no siempre son una muestra de la aprobación de Dios en una persona. No siempre significa que los sueños son reales, que realmente vinieron de Dios. No, cuando vemos la progresión de las escrituras y cuando vemos que la palabra de Dios fue completándose, Dios ya no requirió de los sueños para comunicarse al hombre, porque ahora ya estaba la palabra escrita de él. Hay un pasaje que es muy mal interpretado en cuanto a el hecho de que muchos sugieren que hoy sí hay sueños que uno recibe de Dios, y es la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28. El profeta Joel, él dice su libro: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Alguien lee Joel capítulo 2 y uno dice, ahí está. Dios habla a través de sueños. Y lo confirman aún más cuando llegan a Hechos capítulo 2 y versículo 17 y leen que cuando Pedro se paró a predicar el día de Pentecostés, él citó Joel 2:28. Y alguien dice, ahí está. Ahí encontramos a un apóstol que él vivía ya en la era en la que nosotros vivimos, la dispensación de la gracia o el día de salvación que comenzó el día de Pentecostés. Ahí está claramente, dice alguien, Dios, Él va a hacer que los ancianos sueñen sueños. Bueno, si lo vamos a tomar así, entonces solo los ancianos podrían recibir sueños, pero no es lo que enseña el pasaje. Solo estoy diciendo, si lo vamos a tomar literalmente, un joven o una persona adulta no puede decir que recibe sueños, porque si lo va a tomar literalmente, solo los viejitos entonces recibirían sueños de Dios hoy en día. Pero no.
Tenemos que siempre guardar el contexto a la hora de interpretar la Biblia. El contexto es no mirar un versículo por sí solo, sino tenemos que mirar como si fuera el paisaje que le rodea. ¿Cuál es el contexto de lo que dice Joel? Después de esto, tenemos que preguntarnos, ¿después de qué, Joel? Usted tiene que leer entonces Joel 1, Joel 2. ¿De qué está hablando? Del día de Jehová. El día de Jehová son los 7 años de la tribulación. ¿Nosotros estamos hoy en la tribulación? No. Eso comenzará después del arrebatamiento de la iglesia. O sea que Joel está profetizando lo que viene después de la tribulación. ¿Qué viene después de la tribulación? Viene Cristo en gloria y Él reina sobre esta tierra por 1000 años. Allí es cuando Joel se cumplirá su profecía, que los ancianos soñarán sueños. En el milenio, nosotros no estamos en el milenio. Para nuestra época de tiempo, otra vez, repito, no hay ejemplos de Dios revelando algo a alguien a través de un sueño. José y los magos en Mateo fueron los últimos. Pero en esta era de la iglesia, desde el día de Pentecostés, aún antes, pero bueno, vamos a tomarlo de ahí, desde el día de Pentecostés hasta hoy en día, no hay registrado un sueño que Dios le haya dado a alguien. Y ese es un problema para alguien que quiere argumentar que Dios hoy sí habla acerca de sueños. Si sí lo hace, entonces, ¿por qué no encontramos ni un solo ejemplo de un sueño en todo el Nuevo Testamento? Algo está mal. Los sueños fueron antes de la muerte de Cristo. Y antes de la muerte de Cristo, eso era la ley. Esa era otra dispensación. Ese era otro pacto. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Nosotros estamos en una nueva ley, en una nueva dispensación. Y con una nueva administración hay nuevas leyes. Y en el Nuevo Testamento, después del descenso del Espíritu Santo, no hay menciones de Dios hablando en sueños. Pero Pedro menciona esta profecía en Hechos 2. ¿Por qué lo mencionó Pedro? Porque Pedro está predicando justo después de que el Espíritu Santo descendió y ellos comenzaron a hacer ¿qué? A hablar en lenguas. Predicaron en un idioma que se entendía, no lo que vemos hoy en el evangelio falso, que la gente habla y dice ruidos y sonidos que no tienen sentido. Eso es pura mentira, pero ese será tema para otra ocasión. Pero ellos están hablando en lenguas, están predicando en un idioma que entendía la gente, y él cita Joel 2 y le da una aplicación a ese texto para mostrar el hecho de que hablaban milagrosamente en lenguas al predicar la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la profecía de Joel. Derramaré mi espíritu. Y Pedro sabe por el Espíritu que eso tendrá un cumplimiento en un día futuro. Su cumplimiento final será en el reino de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo guía a Pedro para tomar este pasaje y no para decir que se cumplía, sino para darle la aplicación. Pedro está diciendo, así como va a ser muy visiblemente en un día venidero, de alguna manera se parece a lo que estamos viendo hoy. Estamos predicando en el poder del Espíritu Santo. Lo hacemos porque Él descendió sobre nosotros y podemos predicar en un idioma que no conocíamos y la gente nos está entendiendo y se están convirtiendo a Dios. Pero el día de Pentecostés no fue el cumplimiento de Joel 2:28.
Solo fue un adelanto, una anticipación. Es solo una aplicación que le dio Pedro guiado por el Espíritu. De manera que Joel 2 no profetiza que en esta época Dios revela su voluntad a través de sueños, sino que eso volverá a ocurrir durante el reinado de Jesucristo de 1000 años sobre esta tierra. Quiero terminar. Entonces, si yo te estoy diciendo que Dios no habla a través de sueños, tu pregunta es quizás entonces, ¿de qué manera Dios sí me habla el día de hoy? Dios te habla, Dios se revela a ti hoy en día a través de su palabra escrita. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el texto, el documento inspirado por Dios. ¿Y esto qué repercusiones tiene? ¿Qué resultados tiene? Que es todo lo que necesitamos para poder entender la mente de Dios. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Pero alguien que no entiende la doctrina de la suficiencia de las Escrituras recurre a estos otros métodos para pensar que Dios todavía se comunica a él o a ella de maneras sobrenaturales, como los sueños. Pero cuando tú y yo entendemos que en este libro, la Biblia, tenemos todo lo que necesitamos saber, creemos en la suficiencia de estas escrituras, entendemos que no necesitamos más, que es la escritura inspirada de Dios, la que requerimos. ¿Quieres que Dios te revele algo? Lee tu Biblia. No recurras a otros medios. Lee tu Biblia, porque ese no es cualquier libro. Merece tu respeto, merece tu atención, porque es el único libro inspirado por Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nos habla a través de su Hijo, que es su palabra. Él es el Verbo. Dice Hebreos 1, versículos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si te fijas, Dios no siempre habla de la misma manera. Claramente allí dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En un tiempo lo hizo a través de sueños. En este tiempo lo hace a través de ¿qué? A través de su palabra y también a través de su Hijo. Porque dice ahí en Hebreos, en estos últimos o postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla en estos últimos tiempos a través de su palabra escrita y a través de su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Él es la comunicación de Dios a nosotros en la actualidad. Así que espero que esto te sea de ayuda. Medítalo con calma. Abre tu corazón. Pídele a Dios que Él te instruya y que Él te guíe. No tomes mi palabra como siendo verdadera. Repasa los textos y que Dios te lleve a una conclusión que no te agrade a ti, que no sea la que agrade a otras personas, sino la que tú estés convencido agrada a Dios, porque al final de cuentas eso es lo único que importa. Así que gracias por acompañarme, que este video sea para la honra de nuestro Dios y para la edificación de su iglesia. Nos estaremos viendo pronto con otro material que iremos subiendo. Hasta la próxima y
Dios les continúe bendiciendo en todo.